Mis queridos amigos, vamos a presentar lo que es el informe final de la reparación de este refrigerador. Vamos a tener lo que es un pequeño resumen de lo que se le hizo a este aparato, que fue reparado ya en el mes de octubre del año 2022. En este momento que estamos editando el video, ya han pasado 3 meses de esta reparación. Este refrigerador presentó un problema que no es muy común que ocurra. Generalmente los refrigeradores sin escarcha o del tipo no frost, cuando tienen un desperfecto, ese problema radica ya sea en el sistema frigorífico, fuga de refrigerante, compresor malo, taponamiento en el sistema, etcétera, o en su sistema de descongelamiento, que no esté descongelando. Es muy difícil encontrar un refrigerador que presente problemas en ambos sistemas o subsistemas del refrigerador. Es muy difícil un refrigerador que tenga problemas tanto frigoríficos como problemas de descongelamiento. Ciertamente los hay. Ya en el canal publicamos un video hace algunos meses atrás de un refrigerador que presentó problemas tanto en el compresor como en su sistema de descongelamiento. Pero nos encontramos con este refrigerador bastante antiguo. Fíjense bien el evaporador. El evaporador no va en el fondo del freezer, no va en posición vertical al fondo, sino que va, por decir, acostado en posición horizontal en la parte divisoria de lo que es la zona de conservación y el freezer. Es un diseño que no es muy común, es muy antiguo este diseño. Es muy raro conseguir hoy día refrigeradores con este tipo de diseño, pero este refrigerador presentó un problema. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que dejó de enfriar, le cambiaron el filtro deshidratador y no funcionó bien de acuerdo a nuestro cliente. Le cambiaron el filtro y siguió con el problema. También nos comentó el cliente que de vez en cuando se congelaba. Cuando recién lo repararon, se congelaba y llegó un momento en que ya ni siquiera se congelaba. Entonces, esto nos hizo pensar de que había un problema, un daño en el sistema frigorífico y también a nivel de descongelamiento. Y efectivamente, cuando se evalúa lo que es el sistema de deshielo, generalmente se cree que las fallas solamente son de bimetal, de fusible, timer, sensor de deshielo, etcétera, dependiendo de si es digital o análoga la nevera, pero muy poco se evalúa lo que es el cableado del sistema de descongelamiento. No solamente puede ser problema de timer, de bimetal, de fusible, de resistencia. Debemos evaluar siempre lo que son los cables asociados al sistema de descongelamiento. En este caso, nos tocó evaluar este refrigerador que precisamente el problema por el cual no descongelaba era que el cable que iba conectado a la resistencia se sulfató, se partió, se quemó y hubo que sustituir ese tramo de cable, hacerle un buen empalme y ya ustedes van a ver la diferencia. Cómo ahora la resistencia, si enciende, puenteamos el bimetal, colocamos el timer en forma manual en deshielo y fíjense bien cómo la resistencia, que es del tipo metálica, esta resistencia consume 3.5 amperios. Ya ustedes van a ver a continuación el video de la resistencia en pleno funcionamiento.
Bueno amigos, resuelto el problema del deshielo, esto como un consejo, evalúen también los cables. No nos vamos de una vez porque es el timer, porque es el bimetal, porque es la resistencia. Hay que chequear todo el circuito del refrigerador. Muchas veces son los cables. Entonces, en este caso, era el cable partido y la resistencia quedó operando perfectamente bien. ¿Qué nos tocaba ahora a nosotros evaluar? Porque el refrigerador no enfriaba. Porque dejó de enfriar poco a poco. Al evaluar la presión estática, que es la presión de refrigerante, cuando el equipo está detenido, fíjense bien la presión que nos marcaba en el manómetro. Una presión de 7 psi. Para el 134A, una presión sumamente baja, una presión muy baja si el equipo está detenido. Generalmente la presión puede ir de 30 a 50 psi hasta 60 psi, dependiendo del tiempo en que ha estado detenido el refrigerador. Entonces, al colocarlo en marcha, la presión que nos marcó fue de 10 pulgadas de mercurio, una presión en vacío. Ustedes pueden apreciar que solamente escarchaba donde entra el tubo capilar al evaporador. Solamente la primera línea del evaporador estaba escarchada, el resto estaba seco. Entonces, como ya tenía un antecedente de que fue reparada, le cambiaron el filtro y siguió con el problema. Eso nos hizo pensar a nosotros de que había una fuga de refrigerante. Lógicamente, que la fuga de refrigerante y la obstrucción en el sistema tienden a confundirse. ¿Por qué? Porque la presión va a ser negativa para el 134A. Vamos a tener una presión en vacío, tanto si hay una microfuga en el sistema como si hay obstrucción. Entonces, muchas veces se generan lo que son diagnósticos errados. El técnico cree que es una obstrucción, cambia el filtro y realmente era una fuga. Creemos que eso fue lo que pasó porque al presurizar, por experiencia en estos refrigeradores, la mayor parte de las fugas ocurre en las tuberías que atraviesan el marco de la puerta. Fíjense bien el estado, ahí estamos con un video, el estado en que estaba el marco de la puerta, totalmente oxidado, y por allí internamente viajan las tuberías que actúan como calefactores del marco de la puerta para evitar humedad en esa zona. Entonces, se presurizó este tramo de tubería, el tramo interno del marco de la puerta, con una presión de 325 psi, y luego de 48 minutos aproximadamente, 40 a 48 minutos, se volvió a observar en el manómetro el descenso en la presión. Ustedes lo pueden ver allí, por debajo, ligeramente por debajo de los 320 psi. Esto es una recomendación que siempre damos. No nos apresuremos solamente en presurizar un circuito por 10 minutos, 15 minutos. Hay microfugas que requieren presiones de más de 300 psi para poder aparecer lo que es la microfuga o evidenciarse la microfuga. Y debemos darle un tiempo prudencial. Muchas veces nos ha tocado dejar el manómetro pegado por 24 horas, pero en este caso pudimos observar aproximadamente a los 40 a 45 minutos este descenso en la presión de 325 a 320 psi. Definitivamente había una microfuga en esa sección. Se corrigió la microfuga, gracias a Dios. ¿Cómo se corrigió? Se anuló el tramo de la tubería del marco de la puerta y se sustituyó, se compensó ese tramo con una pequeña semiparrilla como la que ven en pantalla, una pequeña parrilla a través de la cual el refrigerante va a terminar de condensarse en su totalidad. Recordemos que a través de la tubería del marco de la puerta el refrigerante sigue intercambiando calor, sigue subenfriándose, cambiando de estado de gas a líquido, y si eliminamos ese tramo y lo dejamos anulado
corremos el riesgo, sobre todo en épocas de verano, de que el refrigerante no tenga el subenfriamiento ideal, no se condense en su totalidad y el rendimiento del refrigerador va a disminuir. Hay colegas en otros países donde tienen temperaturas alrededor de los 20-15 grados de temperatura ambiente, en que anulan el tramo de la tubería de la puerta y lo dejan así eliminado y tienen el mismo rendimiento. Y ellos hacen alusión a eso y nos indican o han indicado a través de los videos que no hace falta compensar el tramo del marco de la puerta. Lógicamente que lo dicen porque viven en unos países donde hay temperaturas bajas, pero acá en el estado donde nos encontramos, temperaturas de 30-35 grados que inclusive a veces llegan por encima de los 40 grados centígrados, aunado al hecho de que muchos clientes colocan sus refrigeradores en zonas con poca ventilación, muy calurosa. Esta tubería del marco de la puerta, compensar esta tubería es necesario. No es un lujo, mis amigos, es algo necesario que debe hacerse para tener un rendimiento óptimo en el refrigerador. Fíjense bien que además de la parrilla, nuestro cliente nos consiguió ese ventilador que vemos allí, un ventilador que se le adaptó, un ventilador de microondas, se le adaptó allí a la parrilla para, con ventilación forzada, contribuir mucho más al subenfriamiento y a la condensación del refrigerante. Mientras más ventilado tengamos allí la parte de condensación, será mucho mejor. Este refrigerador, que es un refrigerador que trabaja con R12 muy antiguo, como ven allí en la etiqueta, de fábrica 5 onzas, que son 142 gramos. Se le cargó, mis amigos, se le cargó 130 gramos de refrigerante 134A. Se le hizo el cambio de filtro deshidratador por obligación, conforme a las buenas prácticas de refrigeración. Cada vez que intervenimos un sistema frigorífico, debemos sustituir el filtro deshidratador. Se le dejó su capilar original y hasta el día de hoy el refrigerador sigue funcionando en óptimas condiciones. Entonces, mis amigos, este es el informe final de la reparación de este refrigerador muy antiguo. Quería publicarlo acá en el canal para que vean cómo eran los evaporadores hace muchísimos años, del tipo acostado allí, horizontal, en la parte divisoria entre lo que es el freezer y la parte de conservación. Entonces, espero que este video, que es más que todo un resumen de esta reparación, les haya gustado, haya sido de su utilidad y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos.